Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de Novedades en Radiología del canal. Hoy vamos a estar hablando de neuro y más en concreto vamos a hacer un comentario un poco más extendido de nuestro vídeo de Twitter de este mes que ha cursado sobre las aplicaciones de la resonancia magnética de 7 teslas en la esclerosis múltiple. Como hemos dicho, la esclerosis múltiple es la enfermedad desmielinizante más importante y que guarda una estrecha relación tanto en términos históricos como en términos fisiopatológicos y de comprensión de mecanismos moleculares inmunológicos de la esclerosis múltiple, ya que el conocimiento técnico y el desarrollo histórico de ambas ha ido en paralelo. Es más, la esclerosis múltiple, la técnica diagnóstica de elección y del seguimiento de estos pacientes es la resonancia magnética, la convencional de 1,5 o 3 teslas, y de hecho existen protocolos abreviados tanto para el diagnóstico, para la sospecha, como para el seguimiento de la misma. Si quisiéramos hablar de las manifestaciones en imagen de la esclerosis múltiple, necesitaríamos probablemente no un vídeo muy largo o varios vídeos, sino una serie entera de vídeos. Pero aquí he puesto una imagen de la que es probablemente una de las manifestaciones más típicas, que son los dedos de Dawson. Los dedos de Dawson son unas hiperintensidades longitudinales que son una señal de la inflamación perivenular de las venas medulares que, como vemos, se encuentran en toda la línea media en un plano sagital y que pues recuerdan a esta imagen tan característica. Es muy importante acordarse del dato de que la inflamación en la esclerosis múltiple es perivenular, porque eso va a explicar muchas de las cosas que vamos a hablar ahora con la resonancia magnética de 7 teslas. Vamos a empezar primero con el realce leptomeningio. El realce leptomeningio es un signo indirecto de inflamación del sistema nervioso central que no solo aparece en esclerosis múltiple, sino que aparece en todo este espectro de enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias del sistema nervioso central, aunque hay que hacer un apóstrofe antes de seguir. La esclerosis múltiple siempre hablamos de ella como una única cosa cuando en realidad es otro espectro. No solo existen varios patrones de enfermedad según el curso evolutivo en la esclerosis múltiple, sino que muy probablemente a lo que nosotros ahora nos referimos como esclerosis múltiple en un futuro se diversifique en otras entidades nosológicas. Pues bien, como decía, el realce leptomeningio aparece en todo este curso de enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias del sistema nervioso central en dos patrones, uno focal y otro lineal o diseminado, que podemos ver aquí. Y resulta que se había estimado que aparecían aproximadamente un 30-50% de pacientes con esclerosis múltiple y que además estos pacientes en los que aparecía no sabíamos una persistencia de estallido que duraba meses, al contrario que otras de las lesiones características de la esclerosis múltiple que pueden desaparecer con el tiempo y que se asociaba con un curso de enfermedad mucho más agresivo y discapacitante. ¿Qué tiene que ver esto con la resonancia magnética de 7 teslas? Con la resonancia magnética de 7 teslas vemos muchos más de estos, lo que significa que antes había una pérdida de sensibilidad. Si la cifra que damos antes era del 30-50%, ahora la damos del 90%. Estamos hablando de pacientes que tienen un peor curso evolutivo. Y no solo eso, se ha encontrado gracias a la resonancia magnética de 7 teslas una asociación con lesiones focales, corticales y talámicas. ¿Qué mecanismo subyacente puede haber a un realce leptomeningio y una lesión focal cortical o talámica? Resulta que todas estas lesiones aparecen en zonas adyacentes, ya sea a nivel ventricular o nivel aracnoideo. Entonces se dice que puede que el agente inflamatorio que desencadene estas respuestas y en última instancia estas lesiones viaje a través del líquido cefalorraquídeo. O sea que esto es un ejemplo excelente de cómo la resonancia magnética nos da pistas sobre los mecanismos fisiopatológicos que hay detrás. Ahora vamos a hablar del signo de la vena central. Como hemos comentado al principio, la inflamación ocurre a nivel perivenular, de forma que en estas lesiones focales que aparecen en T2 tan características y en un principio específicas de esclerosis múltiple, en un principio deberemos encontrar siempre una vena dentro. El hecho es que ni hay siempre una vena, ni es tan específico de esclerosis múltiple. Las lesiones focales en T2 aparecen de nuevo en todo este espectro de enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias y siempre se intentó buscar qué es lo que lo hacía específico de esclerosis múltiple. Entonces se decía que había que buscar este signo de la vena central, es decir, que en el interior de la misma hubiera una vena. El problema es que no siempre se encontraba. Es más, existe un grupo de pacientes que no tiene esclerosis múltiple y aparece hasta el signo de la vena central. ¿Qué hacemos con este grupo de pacientes? Pues con la resonancia magnética de 7 teslas hemos visto que muchos de estos pacientes que estaban un poco en un cajón desastre de lesiones focales en T2 sin vena, ahora podemos ver la vena. Y además podemos ver que lesiones que antes se consideraban corticales, es decir, que no estaban asociadas a estructuras perivenulares como teníamos los dos de Dawson, realmente sí son manifestaciones de inflamación perivenular. O sea que gracias a la esclerosis múltiple
al igual que en el ejemplo anterior que hemos puesto del real leptomeningio, estamos poniendo valores distintos de sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo. Y esto, aunque pueda parecer algo muy académico, muy abstracto, en realidad estamos hablando en términos de pronóstico y cómo van a evolucionar estos pacientes, porque son todos marcadores de agresividad y en muchos casos de diagnóstico inicial que vienen recogidos en los criterios de McDonald de 2017. Y por último, vamos a hablar también de artefactos. Muchas de estas lesiones corticales que hemos mencionado antes, parte de ellas se podían ver en la resonancia magnética convencional de 1,5 o 3 teslas. Lo que pasa es que se había hecho como una distinción un poco artificiosa entre las lesiones de la sustancia blanca, que en un principio serían estas perivenulares que hemos comentado, y lesiones focales de la sustancia gris. Pues resulta que muchas de estas lesiones focales de la sustancia en gris en realidad no son lesiones, son vasos. Y de hecho aquí tenemos unas imágenes de lo que son aparentemente lesiones que cuando las vemos en alta resolución son, de hecho, vasos extraparenquimatosos. Entonces, la conclusión que podemos sacar es que, pese a que la resonancia magnética de 7 teslas sea, por el momento, una tecnología completamente inaccesible y poco costo efectiva, es un claro ejemplo de cómo mediante la radiología no solo estamos hablando de diagnóstico y pronóstico, sino que estamos accediendo a las bases moleculares, inmunológicas y genéticas de la enfermedad y nos está permitiendo conocer cuáles son los mecanismos subyacentes a nivel cerebral. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.